Bueno, ya son pasadas las 5 minutos de ingreso. Yo igual sigo admitiendo. Si les parece, vamos comenzando porque la clase se hace larga y bueno, la idea es poder escucharlos a todos y a todas y compartir nuevas conceptualizaciones que les preparamos para el día de hoy. La primera cuestión de la cual queremos retomar, solamente, bueno, todos no van a poder leer o compartir sus relatos, pero para eso lo que sí les vamos a pedir es que esos análisis que hicieron a partir de los recuerdos significativos de su infancia y de su adolescencia, pensando su sexualidad, y el análisis de los estereotipos de género presentes en esos recuerdos, sí les vamos a pedir que nos lo envíen por mail, ¿sí? A fin de poder hacer alguna devolución al respecto. Vamos a tomar el mismo criterio que ayer para la distribución de las devoluciones y de los envíos de los trabajos. Yo voy a anotar de la A a la M. Me envían a mi correo. Y de la N a la Z envían al correo del profesor Diego. Bueno, ahí les dejo entonces el correo. Recuerden entonces la consigna de la cual hoy vamos a partir, pero por supuesto no vamos a poder compartir todos los relatos, sino algunos, porque después queremos seguir enriqueciendo esas conceptualizaciones. La consigna era poder redactar algún recuerdo significativo de su infancia o de su adolescencia a propósito de la sexualidad, analizando los estereotipos de género presentes en ese relato. ¿Sí? Habíamos dicho, ¿sí? Habíamos definido hacia el final de la clase dos conceptos que habían estado presentes a lo largo de todo el encuentro, que tenían que ver, uno, el concepto de género, dos, el concepto de sexualidad, ¿no? Entendemos por género, entonces, a la identidad de una persona que se construye, ¿sí? A la luz de aspectos sociohistóricos, culturales, psicológicos, biológicos, espirituales, religiosos, etc. ¿Sí? Esa identidad, como es una construcción, está en movimiento, como toda construcción, con lo cual uno puede cambiar de decisión respecto a esa identidad que toma, que adopta, que decide. Con respecto a sexualidad, decimos, la sexualidad no es lo mismo, no es sinónimo de sexo biológico. La sexualidad tiene que ver con el sentir, con el pensar y con el afecto, el deseo de una persona. Y ese sentir, pensar, también está atravesado por variables sociales, culturales y también biológicas, ¿sí? Sexo biológico tiene que ver con la asignación al momento del nacimiento. Y esa asignación tradicionalmente creemos que es binaria, varones, mujeres, pero también sabemos, o a partir de las investigaciones actuales, sabemos que hay personas intersexuales, cuya genitalidad es difusa o hay presencia de ambos genitales, femeninos y masculinos. Entonces, esta cuestión de que solamente hay varones y mujeres, desde el sexo biológico, no se correspondería porque, bueno, también está toda la población intersexual, que se considera un 1% de todo el planeta, ¿sí? Entonces, ahí es importante hacer la distinción de estas categorías, ¿sí? Como recapitulación de lo que vimos el encuentro de ayer, abordamos fuertemente los estereotipos de género, ¿sí? Que son todas esas representaciones
todas esas representaciones, imágenes, ideas construidas en determinados contextos históricos sobre lo femenino y sobre lo masculino, ¿sí? Y a lo largo de esos contextos históricos, histórico-políticos, ¿sí? Se le han adjudicado características, roles y funciones a mujeres y a varones, ¿sí? En esa estructura binaria, por supuesto, muchas minorías sexuales quedaron totalmente relegadas, como el caso de los intersexuales o los colectivos trans, ¿sí? Que también fueron, bueno, un poco, digamos, avasallados por los estereotipos de género, ¿sí? Con mucha más fuerza incluso. Hoy vamos a estar retomando la resolución 340, sancionada en el año 2018, que les presentamos ayer de forma, digamos, bastante rápida. Hoy lo vamos a desarrollar un poquito más. Y lo que sí les queremos pedir es que, si les parece, presenten algunos relatos, 2 o 3 relatos, y que empecemos entonces a analizarlos con las nuevas conceptualizaciones que les vamos a compartir hoy. Bueno, yo tengo todos los estereotipos juntos porque yo empecé a tocar el bajo a los 14 años, heavy metal, en el año 1998. O sea, ahora hace muchos años, ya tengo 37, ¿no? Pero las pasé todas, me di cuenta ahora que soy adulta, que tengo 37 años, que tengo 2 hijos chiquitos, que en realidad yo siempre pensé que los problemas los tenía yo. O sea, siempre pensé que la que hacía mal las cosas era yo, la que se equivocaba era yo. Después con el tiempo, conforme pasó el tiempo, me di cuenta que en realidad el problema era del otro. O sea, el problema porque era mujer, un problema porque tenía menos capacidad, porque no podía ir a algunos lugares, porque iba a tocar a cada lugar horrible y me cambiaban por cajitas de vino. O sea, me subía al escenario, me daba vuelta y perdonen la palabra, pero me miraban el culo, me miraban, creo que en 25 años que hace que soy bajista, no sé cuántas veces las personas habrán escuchado realmente lo que yo toco y no que hayan visto, o sea, en realidad me veían como una cosa, digamos. Y bueno, y recién ahora me puedo dar cuenta de esas cosas, ¿no? Después de tantos años, también me di cuenta que hay cosas que no puedo compartir con algunas personas porque, o sea, de verdad me tratan con inferioridad, o sea, como si yo fuese una persona inferior solamente por ser mujer. Y también por ser mujer un montón de cosas, o sea, el tema de la maternidad, bueno, a mí me atravesó mucho todo este tema del género. De hecho, yo a mis hijos los crié sin estereotipos, pero bueno, también con libertad de que elijan lo que quieran. Y sí, porque se ajusta perfectamente los estereotipos de género, en el caso tuyo, en un mundo que históricamente ha sido masculino. O sea, el mundo de la música es un mundo que generalmente o históricamente ha sido cooptado como otros espacios, ¿no? Como el arte, el mundo del arte también pasa lo mismo, o en algunos deportes. Y claramente ahí se empiezan a dar correlaciones de fuerza, ¿no? O sea, de este es nuestro espacio y bueno, es recientemente, en los últimos tiempos, que bueno, se empiezan a dar, digamos, horizontalidades, pero claramente siempre en el marco de disputas, ¿no? De poder que, por supuesto, a veces lastiman, duelen, denigran y violentan, ¿no? Que es en parte lo que termina pasando cuando priman los estereotipos de género, ¿no? No, yo me acuerdo una vez que estaba en el jardín, sala de 5, y había, bueno, un baño de nenes y otro baño de nenas. Y yo nada, el baño de nenas estaba ocupado y eran los dos iguales. Y nada, yo quise entrar al baño de nenes porque, reitero, era igual y la maestra no me dejó y me terminé haciendo pis. Yo la verdad es que si yo soy maestra jardinera hoy en día, si un nene me pide una nena, lo dejo pasar. A ver, no sé, considero que son los dos baños iguales, no había tanto problema. Bien, sí, digamos, lo podemos ver desde varios aspectos, ¿no? La normalización de las instituciones educativas de alguna manera fueron
marcando espacios separados y definidos, tanto para varones como para mujeres, desde una perspectiva Claro. binarista. Y desde ahí también conductas, ¿no? O sea, obviamente los dos baños de nivel inicial son exactamente iguales, idénticos, Claro. solamente que están determinados ahí para cada uno. Y ahí se juega un montón estas cuestiones, porque implica la prohibición y la prohibición, digamos, termina generando una situación que puede llegar a ser traumática, ¿no? Para algunos y algunos sujetos. Eh, Digo, la historia de la educación está plagada de esos relatos, ¿sí? De la misma manera que podemos pensar en qué juegos aparecen en los patios, inclusive hasta el día de hoy, qué juegos se les permiten, qué tipo de movimientos, qué palabras son las correctas e incorrectas, qué canciones, ¿sí? Pueden escuchar y cantar unos y otras. Y con el baño sucede exactamente lo mismo. En algunos casos, algunas instituciones intentaron poner un baño alternativo, ¿no? Un baño, eh, esto salió hace poco, o hace 2, 3 años en el Talar de Pacheco, ¿no? Una escuela secundaria, que quiso poner un baño para unas chicas trans, si no me equivoco. Entonces ahí se presentaba también toda una disputa de si ese baño no terminaba siendo también un baño expulsivo, ¿no? O sea, si poner esa tercera vía ahí no terminaba también generando otra forma más de exclusión, porque obviamente el problema estaba ahí en que esta chica se sentía mujer, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué generar ahí una situación de este baño en particular? Sobre todo cuando pensamos en políticas de inclusión y políticas de igualdad, remarcando claramente las diferencias, pero lo que decimos es, terminamos generando espacios en formas de gueto, ¿no? Esto es, si querés salir y querés pasarla bien, tenés que ir a un boliche gay, o tenés que ir a un bar gay, o tenés que ir a un restaurante, o a lo que fuese. Bueno, hay toda una experiencia en Ciudad de Buenos Aires, que es el bachillerato trans Mochacelis, que en realidad comienza como un bachillerato para atender las necesidades de la población trans, que claramente dentro de su trayectoria escolar han tenido enormes dificultades, pero que en realidad no era un bachillerato exclusivo, ¿sí? Sino que cualquier persona que quisiese o desease culminar sus estudios secundarios podía ir precisamente a ese lugar. Sí, buenas tardes, profesora, profesor, buenas tardes. Voy a opinar sobre la chica que acaba de opinar. Eh, Primero coincido con usted, profesor, de 3 baños, o con la profesora, un baño para el que se sienta identificado, según el género pueda ir. Pero no comparto que pueda ingresar en el baño de una nena o de un nene los dos. O sea, yo creo que tiene que existir un respeto, y de ahí del respeto nace todo, porque esos chicos son chiquitos que están tomando, están creciendo en la educación, o sea, dentro del colegio, del jardín, y yo creo que de ahí nace la violencia, no de género. Debe ser violento y no respetar el espacio del otro. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta en ese punto, en ese momento preciso, que los chicos son chiquitos y están aprendiendo. Y entonces en base a eso yo me manejo. Y creo que con respecto a eso, la nena y el nene tiene que haber un respeto y un orden para que las cosas crezcan bien y de ahí nace el país productivo, ordenado, educado, todo de ahí, de ese punto, de lo chiquito. Yo lo veo así, de mi ignorancia siempre digo, y estoy acá para aprender. Es opinión mía personal, ojo, no lo voy a llevar al aula, no lo voy a llevar a ningún lado. Estamos opinando y yo opino eso de mí.
No, quería comentar un poco el tema, primero comentar un poco el tema del baño, y bueno, después Romina, usted después lo aclaró, que tener un tercer baño termina siendo excluyente también, a mi pensar, y que directamente, o sea, la solución, pero por ahí sí, esto hay que verlo, y seguramente hay especialistas que lo piensan, que lo estudian, que como dijo, en universidades hay directamente baños unisex, y bueno, son personas no mayores de 18 años, y en ese caso, bueno, nadie se sentiría excluido, porque es un baño unisex, y listo. También lo vi en muchos natatorios, gimnasios en Capital, donde hay directamente un solo vestuario y demás. Pero siempre lo vi en mayores de edad, no sé qué controversia creará en menores de edad. Para mí no habría problema porque cada baño no habría mijitorios, o sea, serían cada baño con su puerta, ¿no? Pero bueno, hay muchos especialistas que estudiarán el tema y darán las explicaciones correspondientes, las que yo no me siento facultado de dar. Y siempre tuve este problema del gran estereotipo del varón de pelo largo cuando empieza la edad escolar. Pero bueno, ese es un gran tema de estereotipo, para mí es insulso y no tiene explicación hoy en día de por qué tiene que tener el pelo corto y no puede tener el pelo largo una persona varón. Bueno, hasta ahí llega. Sí, tal cual. O sea, o en todo caso que sea igual para ambos, ¿no? Tanto para varones como para mujeres, la medida. Lo mismo pasa con el uso de aretes, o sea, a las chicas se les permite y a los varones no, y siempre es una discusión cuando se piensa, por ejemplo, los acuerdos de convivencia. Ahí hay muchas protestas de los varones en cuanto a que se les imponen cuestiones que, bueno, no estarían en igualdad de condiciones frente a las mujeres. Bueno, primero voy a empezar con el tema del relato, que es algo de la secundaria que siempre nos ocurría cuando alguien tenía su novia. Estaba la inexperiencia de todos y de todas, ¿no? Entonces, lo que yo siempre observé es que mis compañeros, después de un tiempo, quedaban embarazadas mis compañeras y bueno, venía todo el problema después de todo eso. Y entonces empecé a adquirir, digamos, a través de la poca información que teníamos y de mis hermanos, empezar a cuidarme, es decir, al inicio de toda relación de todas las personas, uno siempre tiene que pensar en la otra persona. Entonces yo desde mi comienzo empecé a cuidarme hasta formalizar mi familia hoy en día. Es decir, en el transcurso de mi adolescencia hasta lo que es hoy mi adultez, estamos hablando ya de 40 años, siempre opté en mí, digamos, el cuidarme, no solamente para mí, sino para la persona con la que yo tenía una relación. Siempre pensando en ella y también en mí, ¿no? Obviamente que todo esto nunca tuve problemas con las enfermedades del ETC. Bien, tengo otros puntos en los cuales se habló también de los baños. Los baños pueden ser compartidos en lo que es el nivel inicial, primaria, y el secundario es un poco complejo porque ya entran en una edad en la cual está todas las hormonas activas y ahí se pueden confundir los roles, ¿no? Si bien hay que tener cuidado también, ¿no? No hay que decir, bueno, abramos todos los baños y dejémoslos como un libre albedrío. Siempre hay que tener atento a eso, no olvidarnos de que estamos en un establecimiento en el cual ocurren dentro de los baños muchos abusos también. Un poco esto que planteabas al comienzo, que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, bueno, es uno de los ejes en los cuales se aborda, y también con esto, ¿no?, que por ahí relataban ayer, hay como diferentes
tradiciones a lo largo de la enseñanza de la sexualidad en la escuela, ¿no? Un poco esto por ahí tiene que ver con una tradición más medicalista con respecto al cuidado y a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, y que en algunos casos fue trabajada o abordada desde el miedo, ¿no? O sea, no desde el cuidado integral, sino muchas veces profesores y profesoras ponían imágenes ahí terribles, que más que ayudar a los estudiantes y a tomar conciencia un poco de la gravedad y la seriedad y las formas en las cuales cuidarse, era una situación que aterraba, ¿no? Y desde esa perspectiva, obviamente, eso no implica un mayor cuidado. Y con respecto a lo otro, me parece que la educación en ese sentido es fundamental, ¿no? No hay que entender a los hombres como salvajes que ven a una mujer y se le tiran encima, ¿sí? Ni a las mujeres como amazonas que ven un hombre y se lo devoran, o sea, en ninguno de los dos aspectos. Entonces, en ese sentido, me parece que los baños pueden ser espacios de convivencia. No creo que estemos cerca de eso igualmente, ¿no? Por lo menos en la escuela primaria o secundaria, me parece que no es algo que esté planteándose en lo inmediato. Sí hay mucho trabajo con respecto a esas cuestiones, ¿sí? Y que, bueno, las vamos a ir trabajando ahora en un rato, y obviamente vale tu comentario. Bien, en este caso ayer habíamos comenzado a ver si la resolución que plantea los ejes de la ESI, ¿sí? Estos son ejes que van a ser abordados en todos los niveles y modalidades de nuestro sistema educativo. Esto es desde el nivel inicial a lo largo de toda su carrera, ¿sí? Nivel primario, secundario, superior, y las diferentes modalidades que componen nuestro sistema educativo, ¿sí? Desde educación especial, rural, intercultural, bilingüe y demás, que bueno, van a ser cosas que después las trabajarán a lo largo de la carrera. Si bien acá lo están planteadas o las vamos a exponer de maneras separadas, en realidad se las abordan de manera interrelacionadas, ¿sí? Vamos a ir viendo ahora cómo en realidad estos ejes que van apareciendo acá tienen relación entre sí mismos, ¿no? Y obviamente todo esto se lo aborda con un fin pedagógico que tiene que ver con garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, que es una de las cuestiones fundamentales dentro de nuestro sistema educativo, y así como nombrábamos recién a la Ley de Educación Sexual Integral, bueno, la resolución, esta resolución también a lo largo de estos últimos años se han sancionado un montón, ¿sí? de leyes que de alguna manera acompañan esta cuestión de la ESI, ¿sí? La Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley Micaela, la Ley del cupo laboral trans, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, digo, un montón de leyes que se fueron dando y que, bueno, de alguna manera siguen dando un marco a la enseñanza de la educación sexual integral, y que obviamente, así como nos sucede con la ESI, muchas veces la legislación llega antes que el cambio cultural, ¿no? Entonces, son cuestiones para seguir profundizando. ¿Cuáles son estos 5 ejes? Bueno, reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer nuestros derechos y cuidar el cuerpo y la salud, ¿sí? En este primer eje, que es reconocer la perspectiva de género, ¿sí? Tal como lo había planteado ayer Romina, tiene que ver con considerar el género como una categoría relacional que abarca tanto a mujeres y varones, ¿sí? Que habla acerca de
quiénes somos, cómo nos vamos constituyendo, ¿no? Yo escuchaba los relatos de Raúl, de Agustín, de Martina, de Rodrigo, y que bueno, de alguna manera tiene que ver con estas ideas acerca de cómo se piensa la idea de familia, cómo se piensa la crianza de nuestros hijos e hijas, cuál es la educación que pretendemos para ellos, cuáles son los roles que vamos asumiendo cada uno dentro de nuestras familias y que, bueno, de alguna manera se juegan esas cuestiones, ¿sí? Esto es reconocer la diferencia sexual entre unos y otros, analizar las desigualdades entre hombres y mujeres. Una de las cosas que nos había quedado ayer en el otro PowerPoint tiene que ver con la división sexual del trabajo, ¿sí? Por ejemplo, cómo históricamente se han dividido esas tareas y en algunos casos naturalizadas algunas otras tareas, ¿no? Como por ejemplo el trabajo doméstico. Hoy en día sabemos y reconocemos que las mujeres hacen un trabajo por fuera de sus casas y además a eso se suma el trabajo doméstico, que es un trabajo no reconocido, no remunerado, y en este caso aparece el trabajo del hombre que figura en términos de ayuda, ¿no? O sea, ayuda en la casa. Problematizar las concepciones rígidas sobre lo considerado exclusivamente masculino o exclusivamente femenino, identificando prejuicios y estereotipos de género. Bueno, ahí venía bien el ejemplo de la compañera, ¿no? El mundo del rock, un mundo machista en el cual no se puede que una baterista sea mujer, cuáles son todos los prejuicios que aparecen con respecto a esto, ¿no? La otra compañera que recién planteaba, bueno, me gustaba el deporte, entonces me decían marimacho o machona, aquellos compañeros que les gustan más las actividades o en la hora de educación física, prefieren ir a aquellas actividades que por ahí hacen las chicas y aparece como el maricón, ¿no? El puto y un montón de estereotipos cargados con un nivel de agresividad excesivamente fuerte, ¿sí? De manera muy contundente, y por lo tanto ver cuáles son esas consecuencias negativas que se producen con respecto a esto, ¿no? O sea, en situación de pandemia, los casos de depresión y de suicidio por estereotipos de género en este sentido han aumentado estrepitosamente, ¿sí? Y por lo tanto, bueno, son cuestiones para repensarlas. Esto que simplemente uno puede decir, bueno, a mí no me gustaría que vaya alguien al baño de fulano. Bueno, ¿cómo repercute en todo un entorno institucional, ¿sí? Institucional, desde lo colectivo, pero también desde lo personal, ¿sí? ¿Qué se pierde y qué se gana cediendo en determinados aspectos? Por eso es importante algo que señalaba Romina ayer, que tiene que ver con la intervención de las familias, ¿no? Y algo que obviamente se ha perdido, o no sé si perdido, pero en determinado momento la escuela dijo, yo me hago cargo, ¿sí? En algún momento de la historia, la escuela dijo, yo me hago cargo de estos niños, de estas niñas, y la familia queda fuera, ¿sí? Ese espacio reducido, cerrado, donde ahí adentro se podía controlar absolutamente todo, y hoy lo que vemos es que ese amurallamiento de las escuelas se ha ido resquebrajando y ese afuera peligroso, entre comillas, se metió dentro de las instituciones. Por lo tanto, ahí hay que revisitar un poco esa mirada acerca de la familia, ¿no? Trabajar con las familias codo a codo, repensar junto a ellas estos estereotipos que también tienen, ¿no? Alguien había escrito ahí en el chat, los estereotipos los tenemos los adultos. Bueno, por lo tanto hay que trabajar porque esos chicos y esas chicas están en las escuelas 4 horas, 6 horas, 8 horas, pero luego regresan a sus familias y en términos, digo, de relación de poder, bueno, las familias siguen teniendo un peso fundamental en estas cuestiones. Agrego ahí un peso simbólico, incluso a veces muy fuerte, que hace mella en nuestra subjetividad y que, como ayer contaba, creo que Marcelo, incluso nos deja
digamos, esas improntas hasta bien entrada la vida adulta. Entonces, el peso simbólico de las familias es muy fuerte y ahí se hace aún más necesario trabajar con ellas y poder reeducarlas y orientarlas y acompañarlas en este camino que tiene que ver ni más ni menos que con la igualdad y la posibilidad equitativa a todos y a todas. O sea, no es ni más ni menos, no es una cuestión de ideología ni de imposición, sino que tiene que ver con la inclusión, o sea, que tiene que ver con la igualdad, ¿no? De poder incluso dar voz a aquellas personas que históricamente fueron desoídas y a las cuales nunca se las escuchó, ¿no? Y también pensar cierta autocrítica de la propia escuela, porque muchos recordamos esos docentes que por ahí perpetraban situaciones desiguales o también discriminaban o también humillaban, y por eso también la necesidad de conocer nuestros derechos y de las familias ahí también demandarlos, ¿no? O sea, en ese sentido es sumamente importante un trabajo colaborativo con toda la sociedad, pero ustedes tienen que saber aquí que como educadores y educadoras, ese trabajo colaborativo hay que gestionarlo, ¿no? Hay que generar las condiciones para que las familias se sumen y trabajen de forma conjunta con uno, ¿no? Sí, bueno, esto que tiene un peso terrible, como lo decía recién el compañero, ¿no? O sea, tuve que cortarle el pelo a mi hijo porque había ahí una situación de conflicto tremenda, y fíjense que en ese caso ya son docentes, ¿no? Son docentes que, esto que señalábamos ayer al comienzo, bueno, la cuestión central del trabajo docente implica la capacitación, la formación constante, el revisar las propias prácticas de enseñanza y aprendizaje de manera constante. Entonces, digo, tiene un peso muy fuerte esa mirada, ¿no? No es cualquiera la persona que me lo está diciendo, no es alguien del grupo de mamás, no es el portero de la escuela, sino que es la maestra, la persona con la cual va a trabajar todos los días. Así que bueno, esas son cuestiones para que nosotros las podamos pensar. Y por último, se señala acá incorporar el concepto de igualdad de género para abordar las desigualdades y hacer realidad la igualdad de todas las personas independientemente de su género, ¿no? Acá cuando planteamos la idea de igualdad es resaltando también las diferencias, ¿sí? No esa mirada de igualdad homogeneizante propia de la escuela tradicional, en la cual decimos, bueno, son todos iguales y de alguna manera vamos envasando niños y niñas que salen de manera igualitaria de la escuela, sino, bueno, rescatar cuáles son esas diferencias en sus formas de pensar, de sentir y de ser, que eso es una de las cuestiones centrales acá. Pensar en políticas inclusivas, ¿sí? Pero en la cual no queden de lado las diferencias también. Otra de las cuestiones que se señalan, u otro de los ejes, tiene que ver con respetar la diversidad, ¿sí? Acá se habla de rescatar el significado profundo de convivir en una sociedad plural y poner en valor la diversidad, esto que decíamos recién, cuestionar la presunción de heterosexualidad, ¿no? Un poco en los ejemplos que encontramos ahí es, bueno, cuando vemos a alguien embarazada, ¿qué vas a tener, no? O sea, una nena o un varón, y inmediatamente ahí aparece la ropita, ¿no? Celeste o rosa. Bueno, eso es una presunción de la heterosexualidad. Le estamos adjudicando un género, ¿sí? Antes de que ese sujeto nazca. En este caso y en este sentido, obviamente lo que plantea acá es el respeto a la diversidad, pero desde una perspectiva que supere la idea de tolerancia, ¿sí? La idea de tolerancia o el concepto de tolerancia tiene que ver con te soporto, ¿no? O sea, te tengo ahí, la verdad es que no comparto nada, pero sigo estando acá, ¿no? Entonces tiene que ser una mirada que de alguna manera
problematice esas cuestiones que me atraviesan a mí como sujeto de qué es lo que qué es lo que me está molestando, ¿no? O sea, ¿qué es eso que no puedo aceptar, ¿no? Entonces, esa es una cuestión para pensarla, bueno, respetar la identidad de género y la orientación sexual de todas las personas, y rechazar la violencia y la estigmatización por orientación sexual e identidad de género, ya que no puede haber silencio pedagógico frente a la discriminación de cualquier tipo, ¿no? Situaciones, comentarios, cosas que uno escucha en el espacio del aula o del taller, inmediatamente tienen que ser advertidas. Pero cuando digo advertidas, no digo advertidas para castigarlas, ¿sí? No digo, a ver, ¿por qué le dijiste a tu compañera que es una machona? Te vas a dirección y te pongo amonestaciones o cito a tu padre. Eso es una forma de castigo de alguna manera, o se busca una sanción a través del castigo, pero el castigo en sí mismo no implica una reflexión sobre lo que sucedió, ¿no? Esto es, bueno, ya está, me pusieron una nota en el cuaderno, listo. Bueno, ¿cuáles son las cuestiones que están atravesando esas situaciones, ¿no? Y acá tenemos una cita de Laura Morroni que dice que la escuela se convierta en una comunidad de indagación, supone que la escuela es capaz de crear las condiciones de posibilidad para que emerjan y entren en juego las diversas formas de existir, las diversas formas de búsqueda personal y social. Finalmente, se trata de apostar por una comunidad educativa más inclusiva que expulsiva, ¿sí? Y bueno, tiene que ver con estas cuestiones que estamos nombrando acá y todos estos ejemplos que ustedes fueron dando. ¿Qué nos cambia, ¿sí? Que un compañero o una compañera vaya a tal o cual baño, ¿sí? Y en todo caso, bueno, trabajar esos miedos, trabajar eso que nos resulta dificultoso. ¿Quiénes van a pegar el grito en el cielo? Las familias, el resto de los profesores y las profesoras, los inspectores, las directoras, ¿sí? ¿A quién molesta? ¿Al resto de los compañeros? Bueno, plantearlo, ¿sí? No hay nada que se convierta en más inclusivo que poder establecer encuentros, ¿sí? De discusión, y a veces en las discusiones llegamos a acuerdos y en otros lamentablemente no, pero lo importante es que esas palabras se puedan dar la posibilidad de conversarlas, de charlarlas y demás. Se largó la lluvia. Otra de los ejes que tenemos acá, ¿sí? Plantea valorar la afectividad, ¿sí? Esto es algo bueno, que lo había sacado recién y que tiene que ver con, obviamente, el cuidado, desde el cuidado del cuerpo, pero también desde estas formas de expresar las emociones y los sentimientos que obviamente se dan en todo tipo de interacción humana, ¿sí? Y que en esto hay como dos estereotipos muy marcados, ¿no? El hombre como el sujeto fuerte, el hombre como el sujeto que no muestra sus sentimientos, que debe ocultarlos, ¿sí? Y aquella mujer como la que llora, la que sufre, la que manifiesta su dolor, y obviamente esos son estereotipos, ¿no? Esto que veíamos ayer en esas dos imágenes del varón y de la mujer, ¿no? De dónde provienen, quién se beneficia con uno u otro estereotipo en ese caso. Considerar que la afectividad puede contribuir al encuentro o desencuentro con otros u otras que interactuamos cotidianamente, esto, ¿no? que recién les planteaba con respecto a los acuerdos que es necesario que se realicen, pero acuerdos participativos y reales, esta cuestión en la cual los chicos se enteran que se llegaron a acuerdos de convivencia y por lo tanto no son acuerdos en los que nunca participaron, ¿no? Entonces no termina siendo un acuerdo,
¿sí? Termina siendo una imposición más en la cual después les pedimos que cumplan con eso que los adultos han decidido por ellos. Ahí Sí. quería decir algo, que incluso también ahí, como educadores y educadoras en las aulas, en las clases, también como podemos valorar los intereses y las participaciones y los saberes previos de nuestros estudiantes, ¿no? Digo, esto de pensar que nosotros no tenemos la verdad revelada, sino que más bien la clase se hace con otros, o sea, la clase es un momento en donde se comparte saberes, no en donde se impone saberes. Entonces esos saberes en una unificación, en conjunción, problemática, debiera dar lugar a las distintas voces, ¿no? O sea, esto es importante también, porque ahí valoro también el aporte del otro, en definitiva lo valoro como persona, ¿no? O sea, o quienes quieren participar en un acto escolar, o tienen iniciativas en la escuela, a veces que se da lugar y en otras no, y bueno, y ahí es donde entra un poco en problema este eje, ¿no? O sea, que importante es que desde sus lugares, como educadores, puedan darle espacio y escuchar a sus propios estudiantes, porque la clase la hacen con ellos, ¿sí? Profe, Así es. Sí. igual tenemos que tener en cuenta que eh, esto del ESI también abarca un montón de cosas. Eh, como ser, cuando un alumno nos plantea, llegado el caso que has sufrido un abuso eh, por tener otra condición de género, eh, el docente no es que queda eh, ahí una vez te conté y voy y le digo al directivo, porque después de todo eso hay que hacer un seguimiento a donde intervienen varios factores. ¿Nos podrán orientar un poquito sobre, fuera de esto de lo que es sobre hombre, varón, nena, trans, etcétera, sobre los procedimientos que hay al manifestar un alumno hacia nosotros, futuros docentes, cómo debemos actuar ante una situación de esta índole? Eso creo que también tendríamos que saberlo, ya que estamos en esto de lo que es el ESI, tratar de que tener una orientación mínima por el momento, pero bueno, también ver que hay un maltrato psicológico y también está la otra parte que es eh, mantener la privacidad de la víctima, ¿no? Llegado a este caso. No sé si será el ámbito o el taller, pero creo que estaría bueno tener un poquito de orientación sobre este tema, ya que estamos hablando del ESI, de los baños, de las publicidades, de las protecciones de la identidad del cuerpo. Creo que al hablar un poco de la referencia al cuerpo, también estamos hablando un poquito de la irrupción de esto, ¿no? Bien, bien, Agustín. Sí, mira, hay lo que se llama la guía de intervención frente a situaciones de vulnerabilidad de derechos, ¿sí? Y en esa guía, que es un trabajo elaborado por la UNICEF y en este caso la provincia de Buenos Aires, en la cual se van presentando diferentes situaciones. Una tiene que ver con el abuso sexual, pero también la presencia de sustancias como las drogas o presencia de armas y demás, y se establece todo un protocolo, ¿no? En el caso de una presunción de abuso sexual, obviamente que ahí va a depender acerca de cómo nosotros como profesores y profesoras nos enteramos de esa situación, ¿sí? Si es la víctima, la primera persona que se acerca a comentarnos, si nos lo dice algún compañero o compañera, ¿sí? Lo importante acá siempre y en principio es, como vos señalabas, resguardar la privacidad, ¿sí? De esa persona. Esto es, no lo puedo exponer delante de sus compañeros, ni lo puedo exponer en la sala de profesores, sino que, bueno, la forma de intervenir de manera inmediata es comunicando al equipo, en principio,
trabajar con la persona que nos está dando la información, ¿sí? Suponiendo que es la víctima misma, bueno, atenderla en lo inmediato, no juzgando ni haciendo preguntas, ¿sí? Que tengan que ver con, bueno, qué pasó específicamente o que nos cuente la situación concreta, sino que ese trabajo se realiza con otros miembros de la institución, ¿no? Que puede ser, o generalmente lo hacen los equipos de orientación escolar, que antes se conocía como el gabinete de la escuela, los directivos, ¿no? El equipo directivo, y a partir de ahí se empiezan a tomar otras decisiones. Esto es, si es necesario realizar una denuncia policial, y en este caso va a depender de quiénes hayan sido los abusadores, ¿no? En estos casos la escuela suele llamar en principio a los padres, ¿sí? Al padre o a la madre. En este caso, si el abuso viene por ahí, obviamente se buscará algún referente o algún familiar cercano, pero la escuela, en el caso que la familia no realice la denuncia, la escuela siempre tiene la obligación de denunciar cualquier acto de abuso, ¿sí? En principio, porque es lo que se busca resguardar, es que no se vulnere ningún derecho de nuestros estudiantes, ¿sí? De la misma manera que si un estudiante deja la escuela, ¿sí? Bueno, también la escuela tiene que hacer algo con esa situación. Y en algunos casos tienen que realizar una denuncia de que no se está cumpliendo un derecho básico, que es garantizar la obligatoriedad a alguien en la escuela secundaria. Y después, bueno, van interviniendo, obviamente se continúa el trabajo con este o esta estudiante, y van interviniendo otros espacios, ¿no? Si es necesario pericias médicas, interviene la DINAF, que es la dirección, en el caso de José Cepaz, la DINAF, que es la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, pero digo, más que nada el protocolo es eso. Ustedes ahí, en principio, se socorre al estudiante, luego se elabora un acta, en el acta ustedes mencionan o van a mencionar qué sucedió, lo más textual posible, qué dijo el estudiante, y eso se presenta al equipo directivo o al equipo de orientación escolar o a los responsables de la escuela en ese momento inmediato, ¿sí? No dejamos pasar para el otro día o para otro momento. Frente a cualquier situación de alerta, inmediatamente se avisa, ¿no? El hecho de restarle importancia a cualquier cosa, ¿sí? En este caso que vos decís, obviamente no podemos dejar de actuar, pero frente a cualquier situación siempre tenemos que dejar constancia de lo que sucedió, de lo que se dijo dentro del aula, porque como decía Romina ayer, ¿no? Después nosotros como docentes garantizamos o somos responsables de esos sujetos de derechos. ¿Sí? Somos corresponsables junto con sus familias. Entonces, supónganse un caso extremo, ¿no? Ese alumno o esa alumna va a su casa y o no regresa a su casa, se fue a cualquier lado o se suicida, ¿no? Un caso muy extremo, y después resulta que el resto de sus compañeros dice, ah, no, lo que pasa es que el fulano de tal le dijo al profesor que pasó tal cosa. ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Por qué no intervinieron? ¿Sí? ¿Por qué no avisaron de esta situación? Entonces, en principio por una cuestión humana, ¿sí? Una cuestión, esto que planteamos acá, una cuestión de valorar la afectividad, de acercarnos a la otra persona, de darnos el espacio de escucharlos y escucharlas. Eso es fundamental en todo este proceso, ¿sí? Por eso una de las cuestiones que constituyen el rol docente no es pensar solamente en la disciplina, ¿sí? Sino es pensar en todo esto que se va armando en función de brindarles a nuestros y nuestras estudiantes una mejor calidad educativa, ¿no? Tiene que ver en parte con todo esto. Pero esto que yo les dije de manera rápida y que ahí Romina se los envió, en la carrera se lo trabaja.
Bien. Bueno, sí, hay que estar alertas, ¿sí? Pero que obviamente hay que estar muy alertas en todas estas situaciones. Y también muchas veces, digo, poder disociar cuándo tenemos que estar alertas y cuándo tenemos que valorar la afectividad, porque en algún punto esa situación, ¿no? Como muy mediática que se han dado sobre denuncias de abuso sexual y demás, pusieron muchísimos reparos sobre la cuestión de la afectividad, en la cual parecía que a los chicos había que verlos así, ¿no? De muy lejos y no acercarse precisamente por el temor o a aquello que podría suceder, y obviamente que bajo una situación de desconfianza es muy poco que se produzca, es muy difícil, digo, que se produzca una, una situación de horizontalidad en las relaciones de enseñanza y aprendizaje. Sí es importante obviamente que estemos alerta todo el tiempo, pero con ciertos reparos, ¿sí? Bien, bueno, en este caso se señala también como parte de este eje respetar la intimidad propia y ajena, que era algo que, bueno, veníamos señalando ya desde ayer, ¿sí? Sobre todo en el nivel inicial, que es algo que se comienza a trabajar fuertemente, y precisamente por este punto creo que del respetar la intimidad propia y ajena es que yo no tendría tanto miedo con respecto a la cuestión de los baños, ¿no? Porque es algo que se lo viene trabajando desde muy temprano. Y eso de alguna manera reduce enormemente cualquier tipo de juego que puede ser considerado deshonesto, ¿no? Porque inmediatamente cuando nosotros alertan esas situaciones, no son compartidas y por lo tanto dejan de tener lugar en un mismo espacio. Y después, bueno, rechazar toda manifestación coercitiva del afecto y del abuso y violencia de género y sexual, que también tenía que ver con lo que fuimos diciendo. Y acá, bueno, esto que en realidad se lo llama como una situación de celos, podemos decir que en realidad son situaciones de violencia. Bien, el otro eje, ¿sí? Son 5, este es el cuarto, plantean ejercer nuestros derechos. Acá lo que se dice es que se considera que la ESI no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un marco de políticas públicas relacionadas con la inclusión y el ejercicio de derechos. Recién hace un rato les nombré algunas de todas esas leyes, ¿sí? que de alguna manera garantizan el derecho de nuestros niños, niñas y adolescentes. Hubo también toda una reforma con respecto a la carátula de la niñez, ¿sí? En la cual son sujetos de derechos y son ciudadanos desde el momento, y por lo tanto deciden, ¿sí? Y en algunos casos, y hemos tenido experiencias en las cuales estos niños y niñas han decidido no vivir con sus padres y sus madres, ¿no? Y de ahí veo la cara de preocupación de algunos, pero que bueno, esto tiene que ver con que nuestros hijos no son en sí nuestra propiedad, ¿no? Y que en esto decidimos y ponemos ahí mucho más de lo que en realidad implica esta perspectiva de derecho. Rescatar el papel, bueno, fundamental de los y las docentes y de todo el personal de la escuela como garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto que les decía recién de la corresponsabilidad, y que por lo tanto todas aquellas personas que están adentro de las escuelas garantizan. ¿Sí? Esto no es, bueno, hay dos chicos peleándose, pero son de primero y yo soy profesor de sexto, no me meto, no intervengo porque no son mis alumnos. En realidad son alumnos de la institución, ¿sí? Y por lo tanto nosotros también somos profesores y profesoras de toda esa institución.
Generar las condiciones institucionales para el efectivo cumplimiento de estos derechos. Bueno, se van dando jornadas, encuentros, y promover aprendizajes vinculados con la defensa y el ejercicio de los derechos. Junto con la Ley de Educación Nacional se crea un nuevo espacio que se llama Construcción de la Ciudadanía. Aquellos que se han graduado en estos últimos años seguramente han pasado por ese espacio curricular, ¿sí? Y el último se llama Cuidar el cuerpo y la salud. Y acá, bueno, reconocer que el cuerpo sexuado y la salud no abarcan solamente la dimensión biológica, ¿sí? Sino que pensamos en los aspectos emocionales, psicológicos, relacionales, reflexionar críticamente, dice, sobre las representaciones sobre el cuerpo y la salud que se tienen en la escuela y la sociedad, y en este caso, bueno, revisar también cuáles son esas figuras hegemónicas, ¿no?, que se reproducen en las publicidades, en los medios, con respecto al cuerpo, quiénes son, de qué color son, qué están mostrando, a quiénes están dejando por fuera de esas imágenes, ¿sí? Porque uno puede no sentirse identificado con determinadas marcas o determinadas publicidades por no verse reflejados ahí. Abordar la salud, obviamente, desde un enfoque que enfatice la salud como derecho, y problematizar y reflexionar sobre los estereotipos de belleza para varones y mujeres, y propiciar el autocuidado del cuerpo y la promoción de la salud, ¿no? Esto que señalaban recién de poder cuidarse a sí mismo y cuidar al otro, ¿sí? En algún punto, en esto que señalaba hoy un compañero, ¿no? Y por ahí cuando se habla de las maternidades, bueno, también tenemos que hablar de las paternidades, ¿no? En las adolescencias hoy se está trabajando fuertemente en la cuestión de la responsabilidad, y por lo tanto el embarazo no se produce por una paloma ni nada por el estilo, sino que hablar de maternidades y paternidades responsables es uno de estos ejes, ¿sí? O sea, ambos son responsables de esa vida por nacer. Bien, estos son, digamos, los 5 ejes, ¿sí?, de la ESI, que atraviesan, que se plantean de manera relacional, que se articulan en todos los niveles y modalidades. Un último concepto, ¿sí?, que a nosotros nos parece importante para pensar en términos pedagógicos, ¿sí?, la cuestión del género, tiene que ver con el concepto de interseccionalidad, ¿no?, que de alguna manera ya fue abordado sin este nombre. Cuando hablamos de interseccionalidad, está planteado como un marco diseñado para explorar la dinámica entre identidades coexistentes, por ejemplo, la figura de mujer y negra, y sistemas conectados de opresión como el patriarcado o la supremacía blanca. Este término fue creado por Kimberlé Crenshaw y desafió el supuesto, dice, que sigue socavando el movimiento feminista, que las mujeres son un grupo homogéneo, igualmente posicionado por las estructuras de poder, y que en este caso pensar que la cuestión de género no es indisociable de otras categorías, ¿no?, como lo étnico, como el color, ¿sí? Y que por lo tanto no hay cierta homogeneidad, por ejemplo, cuando se habla de feminismo o de colectivo LGBT, sino que, digamos, hay ahí cierto entrecruzamiento de variables que dan herramientas teóricas y discusiones y problematizaciones sobre un mismo fenómeno, ¿sí? Por lo tanto, esto no es algo cerrado, ¿sí? No es algo cerrado ni es algo estanco, sino que es algo que se va construyendo precisamente todo el tiempo, ¿sí?, desde los colectivos, desde las organizaciones sociales, los movimientos y demás.
Ahí para tener en cuenta, pensar que las desigualdades de género se ven profundizadas por otras desigualdades existentes, ¿no? La desigualdad económica, la desigualdad cultural, la desigualdad educativa, la desigualdad étnica, la religiosa. Piensen ustedes que no es lo mismo ser mujer y vivir en una capital de un país y tener cierto capital cultural, que ser mujer afroamericana, por ejemplo, y vivir en la periferia, o ser varón y de repente pertenecer a la clase alta, o ser varón y pertenecer a una clase baja de un pueblo, no sé, isleño, ¿no? Entonces, ahí es donde las desigualdades se van profundizando, ¿no? Hay como intersecciones que vamos encontrando y en donde esos estereotipos de género se recrudecen aún más. Piensen, por ejemplo, el colectivo trans en comunidades aborígenes, o el colectivo trans en tribus, ¿no? O sea, cómo ahí esa condición étnica aún más profundiza la desigualdad. O, por ejemplo, una persona trans que pertenece a una clase social alta tiene eventualmente más recursos para poder estudiar y moverse en el mundo que una persona trans que es pobre, ¿no? Entonces, bueno, ahí como para abrir el panorama de que las otras desigualdades no quedan ajenas al género, sino que están, digamos, en total correlación con las cuestiones de género. Bien, bien. Bien, y lo último, que en realidad es una cita, ¿sí?, de Paulo Freire. Paulo Freire es un pedagogo brasilero, ¿sí?, que lo vamos a leer bastante a lo largo de la carrera, ¿sí?, que es un referente, digamos, de lo que se conoce como la pedagogía crítica, y que de alguna manera él hace una revisión de su forma de escribir, de su forma de pensar, ¿sí?, ese mundo que fue describiendo a través de lo que él llamó la pedagogía de los oprimidos, ¿no? Esto es poder rescatar vivencias, experiencias de lo más profundo del Brasil en principio, y que luego esas experiencias se trasladaron a lo largo de todo el mundo. Esto pertenece al libro El Grito Manso, ¿sí? Y dice: siempre digo hombres y mujeres porque aprendí hace muchos años, trabajando con mujeres, que decir solamente hombres es inmoral. Lo que es la ideología. De niño, en la escuela, aprendí otra cosa. Aprendí que cuando se dice hombre, se incluye también a la mujer. Aprendí que en gramática el masculino prevalece. Es decir, que si todas las personas aquí reunidas fueran mujeres, no apareciera, pero apareciera un solo hombre, yo debería decir todos ustedes y no todas ustedes. Esto, que parece una cuestión de gramática, obviamente no lo es. Es ideología y a mí me llevó un tiempo comprenderlo. Ya había escrito Pedagogía del Oprimido, que fue una de sus primeras obras que lo hace conocido en toda América. Y dice: lean ustedes las ediciones en español de esa obra y verán que está escrita en lenguaje machista. Las mujeres norteamericanas me hicieron comprender que yo había sido deformado en la ideología machista. ¿Machismo? Bien, sí, una revisión, ¿no?, de su machismo y una forma también de ver el mundo. Por eso venimos diciendo, ¿no? Esto es algo que se va construyendo, pero que también nos da la posibilidad de deconstruir. Y fíjense que ocurre en todos los ámbitos, incluso en el ámbito académico del que proviene Freire, ¿no? O sea, Freire se da cuenta que él, siendo alguien instruido, también había caído en esa misma cultura, si se quiere, machista, ¿no? O sea, esto llega a todos los ámbitos, o sea, a todos los espacios, incluso el científico, el académico, que también han tenido que revisar sus propias estructuras conceptuales, ¿no? Bien, Martina estaba ahí.
Sí, no, lo escribí por el chat, porque hacía referencia a lo que dijo la profesora y bueno, me acordé del techo de cristal en las mujeres profesionales, por ejemplo en las científicas, presidentas de compañías, etcétera. Eso nada más. ¿Y todos saben lo que significa el techo de cristal? No, yo no, Es profe. interesante el Sí, concepto profe, que sí. trae Martina, porque hace referencia a que precisamente en los aspectos, en los ámbitos científicos, académicos, directivos incluso, habría una suerte de techo de cristal en el que las mujeres no acceden. Es decir, los máximos cargos de distintos ámbitos estarían siendo ocupados, incluso actualmente, por varones. Y las investigaciones muestran o tratan de comprender y explicar, bueno, a qué se debe que por ejemplo, el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, tiene una amplia base de investigadoras mujeres, cientos de miles de investigadoras mujeres, pero en el vértice, es decir, en los máximos puestos de investigación, se encuentran solo varones, ¿sí? Encontramos también esto en el mundo empresarial, y las explicaciones tienen que ver con estereotipos que se adjudican a que si la mujer en algún momento es madre, se dedicará menos al trabajo, su desempeño irá disminuyendo, ¿no? Y que el varón siempre tendrá como digamos, un desempeño totalmente óptimo y eficaz todo el tiempo. También, o un estereotipo que está ahí prevaleciendo, es que es la mujer la que se va a encargar de la crianza de los chicos, cuando eventualmente podría ser una cuestión compartida. Bueno, esas presunciones hacen que de forma estadística, incluso esto se ha estudiado, esos puestos directivos no sean ocupados casi en su mayoría por mujeres y sí por varones, ¿no? Basta ver, yo lo comentaba con el grupo 1 ayer, fotos del Ministerio de Educación, y ahí vemos bueno, en una reunión con representantes gremiales, los representantes de una profesión fuertemente feminizada, siendo todos varones. O por ejemplo, cuando vemos la foto de los ministros y ministras de nuestro país, encontramos una mayoría también masculina. Bueno, a ver, esos máximos puestos están siendo ocupados por varones por razones que tienen que ver con este concepto, con el concepto de techo de cristal, ¿no? Sí, bueno, ahí Luisa también hace un comentario muy interesante que tiene que ver con otra mirada, que es, digamos, cómo la subjetividad y, de hecho, toda una rama que es importantísima como la psicología, ¿no? Se fue configurando de determinada manera desde los estudios de Freud. Y Freud decía que la histeria era una enfermedad y la necesidad la necesidad de las mujeres por tener el bendito falo, ¿no? O sea, la histeria como una cuestión propia que de hecho ustedes habrán escuchado, ¿no? O sea, decir a las mujeres está histérica o es una histérica cuando está enojada. Lo que quería agregar es que esto nos muestra que dentro del campo científico y académico hay estas limitaciones conceptuales que dan cuenta del machismo. Digo, la psicología es como el psicoanálisis, la psicología es como el caso más temático, la psiquiatría. Todavía hasta incluso cuesta pensar la transexualidad o el transgénero desde sus propias categorías conceptuales. Entonces, bueno, ahí hay limitaciones propias de la disciplina que se pueden trasladar a otras disciplinas también que eventualmente van como tratando de renovarse, si se quiere, ¿no? Bueno, ahí les escribí en el chat, les recuerdo las casillas de correo a las que tienen que enviar los análisis de los relatos. Bueno, ya casi vamos terminando. Obviamente, nosotros hicimos un recorte que es un recorte, si bien intentamos plantear grandes temáticas, en realidad es un recorte pequeño sobre todo lo que involucra a la educación sexual integral y a la perspectiva de género, ¿sí? La idea es que a lo largo de la carrera, en los diferentes espacios curriculares, ustedes sigan trabajando
sobre esto. Es un tema que de alguna manera, ¿sí? Tiene que ver con una relación directa con la práctica, ¿sí? Con el posicionamiento que van a poder tomar ustedes en su trabajo, en el aula o en el taller, que de alguna manera les va a permitir prevenir algunas situaciones y en aquellas en las cuales no puedan prevenir, asistir en lo que sea necesario a sus estudiantes. Así que obviamente hay muchísimas cuestiones que podríamos seguir trabajando, pero creo que hay pensado también un encuentro más para dentro del año, ¿no? Bueno, Buenas noches y muy buen Igualmente. Pinta,